En 1922, justo hace 100 años, Alonso Quezada publicó La Umbría, un poema dramático que es una de las obras cumbre de la historia del teatro canario. Del papel pasó al cine en 1975 de manos del artista Pepe Dámaso. Pero no vieron nada, hermana. El texto ha cumplido su centenario con un montaje de danza contemporánea dirigido por Quino Falero. Hoy nos adentramos en sus páginas para desvelar lo que esconde esta historia oscura y asfixiante que retrata a la sociedad canaria de principios del siglo XX. Veamos qué se oculta en La Umbría, poema dramático en 3 jornadas. Una familia, la de Salvadora, acuciada por la tuberculosis, la muerte y sus antepasados. Su residencia, una casa señorial situada en el Valle de Agaete. La relación entre todos, recluidos en la mansión y la conexión con el exterior y los lugareños. Los temores de cada uno marcados por la salud y la enfermedad. Quino Falero, te has encargado de llevar al teatro La Umbría en su centenario. ¿Cómo nace este proyecto? Bueno, este proyecto nace de mi profunda admiración por Alonso Quezada, un autor que desde que lo conocí, desde que leí sus primeros textos, siempre me llamó muchísimo la atención. Y precisamente esta obra, La Umbría, cuando la leí, conecté con ella de una forma especial. Siempre pienso que es porque creo que hay mucha verdad detrás de esta obra de Alonso. Me llama la atención la obra, el argumento de la obra cuenta la historia de una familia que tiene una enfermedad, la tuberculosis, y se refugia en una casa en Agaete, en el norte de una isla atlántica, como le llama Alonso, aprovechando el buen clima para curarse de la enfermedad. Es una circunstancia que le pasó a él también. Él, alentado por Tomás Morales, que era el médico de Agaete, y padeciendo esta enfermedad, se fue a esa zona de la isla también a curarse de la enfermedad. Y me llamó siempre la atención la verdad desde la que él escribe esa historia, ¿no? Porque creo que él sentía lo que era el rechazo al contagio, ¿no? El miedo al contagio, y lo que era la presencia constante de la muerte, ¿no? Y eso yo creo que fue lo que me hizo conectar tanto con la obra. Y desde ahí supe que tenía que hacer algo con esa función, que quería hacer algo. Hablo de hace muchos años. Y ahora se dio la circunstancia y bueno, me embarqué en el proyecto y los proyectos a veces tienen su momento y este era el momento de La Umbría. Fue el cuarto y único varón de 5 hermanos. Rafael Romero Quezada, quien sería conocido como Alonso Quezada, es uno de los máximos representantes del modernismo poético canario, junto con Tomás Morales y Saulo Torón, a los que además les unía una profunda amistad y pese a sus diferentes estilos literarios, fueron conocidos como la generación de los 3, y junto a ellos y vinculado al Colegio de San Agustín, crece también Néstor de la Torre. Quienes conocieron a Quezada lo definían como muy trabajador. Tuvo que mantener a su familia desde muy joven, a los 20 años, tras fallecer su padre, trabajando como oficinista para los ingleses que instalaban industrias en la isla. Y fue crítico con las condiciones laborales y el precario salario que apenas le daba para mantener a los suyos. El talento de Quezada se vio pronto. De joven mantuvo colaboraciones en publicaciones donde satirizaba a los dirigentes isleños y al clero. Con tan solo 21 años era una persona conocida en los ambientes intelectuales de Las Palmas de Gran Canaria. Conoció a Miguel de Unamuno, quien realiza el prólogo de su poemario El lino de los sueños, publicado en 1915, donde Quezada describe los ambientes de su isla natal. El ensayo de Crónicas de una ciudad y de la noche y la obra de teatro La Umbría fueron publicadas antes de su muerte. El resto, es decir, la mayoría, quedó inédita y fue publicada muchos años después. Los caminos dispersos, Lunar, Smoking Room, Las inquietudes del Hall, Insulario y Memoranda, entre otros. Falleció en Santa Brígida el 4 de noviembre de 1925 de tuberculosis. Aún no había cumplido los 39 años. Nos deja un legado literario en el que bien se puede reconocer al autor, donde la amargura existencial dialoga con una profunda ironía, unos libros que reflejan los temores de un hombre y a la vez el retrato de toda una sociedad de su tiempo. Estamos hablando de una obra que escribió y publicó poquitos años de su muerte, precisamente como decías, de tuberculosis.
efectivamente se ambienta en Agaete, pero de los temas que habla son temas universales. ¿Crees que consigue a través de esa ambientación local llegar a temas más universales? Desde luego. Era su propósito, alcanzar la universalidad a partir de lo local. Y resulta muy curioso que en este año celebremos el centenario de la publicación de esa obra por una editorial madrileña, la editorial Atenea. Se interesa de pronto por la obra de Alonso Quezada, y no era muy común en aquella época que las editoriales pagaran las ediciones de los autores, sino lo normal era que los propios autores se autofinanciaran su propia edición, ¿no? Por eso es tan importante esta efeméride. Y llama la atención que a esta editorial madrileña le interesara un manuscrito que habla de Tirma, de Guayedra, del Valle de Agaete, de las Nieves. Llama mucho la atención que en esa época piensa lo que podía suponer Canarias, ¿no? en aquella época, ¿no? La lejanía, la impresión de lejanía que debíamos dar, ¿no? Un poeta canario que lleva un manuscrito a una editorial madrileña y de pronto, hablando de temas tan locales, le seduce, ¿no? Yo creo que, desde luego, sí, este era el propósito un poco del modernismo y de Alonso Quezada en particular, ¿no? Y a mí este impulso siempre me apeteció mucho perseguirlo también. ¿Y qué destacarías de este poema dramático Entre Jornadas? Bueno, y sobre todo yo creo que es el lenguaje poético. Alonso Quezada, aunque cultivó muchos géneros, él siempre la poesía le salía o sea, lo ves en su manera de escribir, que siempre la metáfora está presente, el símil, la simbología, siempre hay un lugar para la poesía, aunque escriba crónica o cualquier tipo de género literario, ¿no? Y yo creo que eso me llamó mucho la atención. El lenguaje es un lenguaje muy directo, y yo creo que también por esa verdad que hay detrás, por esa identificación de él con la enfermedad, y hay mucho de sí mismo. Generalmente el modernismo muchas veces se piensa que va desde la forma al fondo, ¿no? Y en el caso de Alonso Quezada está muy claro que él parte de un contenido muy personal y muy profundo para llegar luego a la forma, ¿no? Y yo creo que también eso es lo que me seduce de él y de su obra. Algo que a Alonso Quezada le impactó mucho y que particularmente en la Umbría tiene un peso especial es la reflexión sobre la muerte. No se puede comprender la vida sin comprender la muerte, y eso es un aspecto clave que siempre tuvo pendiente Alonso Quezada. El lenguaje literario tiene muchas veces una faceta y un profundo aspecto y una radical dimensión que él llama testamentaria, como que cuando uno está escribiendo de forma creativa, original, de alguna manera se está haciendo una especie de testamento. Ese testamento es una apuesta radical por la vida, una obra teatral, pero que sin embargo es poesía. Ahí también se ve la originalidad suya, porque es poesía llevada a la concepción formal de una obra teatral. Lo que está haciendo siempre es una fusión interesantísima entre literatura y filosofía, entre creación literaria y creación filosófica. El corazón más auténtico de la poesía vincula la pasión con el pensamiento, y eso es muy difícil de lograr, y es absolutamente admirable, excepcional, que un autor como él lo consiguiera. Es terrible que se haya interpretado como que él tenía un rechazo a su tierra, un rechazo, que tenía fobia a su tierra, y que lo que está planteando es que había que escapar. Todo lo contrario, es como amor a Gran Canaria. Terrible que su vida pues fuera tan breve, pero a pesar de eso, maravilloso es reconocer todo lo que logró y
de alguna manera, considerar que sigue viviendo para nosotros. ¿Por qué decidiste llevar la escena a través de la música y la danza? Yo creo que precisamente tratando de seguir el camino de la universalidad de Alonso, porque el lenguaje coreográfico es un lenguaje universal y cualquier persona de cualquier procedencia puede entenderlo. Y también porque a mí me permitía personalmente trabajar desde la abstracción, que es una manera de trabajar que me apetecía hacer con este proyecto. Generalmente yo estoy acostumbrado a dirigir prosa, teatro en prosa y comedia habitualmente. Y me apetecía mucho, ya lo he hecho, lo había hecho ya en otras ocasiones, trabajar con bailarines y trabajar desde la danza como materia de trabajo, ¿no? Desde la poesía del cuerpo en movimiento. Y me apetecía mucho seguir explorando por ahí y embarcarme en un trabajo en ese sentido, y la Umbría me permitía hacer eso, me permitía desarrollar ese desarrollo de mi carrera que me apetecía hacer en este momento y utilizar un texto y un discurso que siempre tuve la intención de contar. Entonces se juntaron esos dos deseos y confluyeron bastante bien. ¿Crees que el texto de Quesada tiene musicalidad? Sí, hay muchísimas referencias al sonido, muchísimas, a la música, a las atmósferas sonoras, a los ambientes sonoros, se hacen muchísimas referencias a los cantos de las aldeanas, los cantos de los boyeros. O sea, hay muchísimas referencias musicales. De hecho, con Laura Vega, la persona cuya música he utilizado para la Umbría, lo compartía con ella y compartía algunos pasajes donde se describe musicalmente cómo suena aquel ambiente que Alonso estaba describiendo. Piensa que Alonso en la obra se deja mucho su trabajo en las acotaciones, lo que es la explicación de lo que sucede en la escena, ¿no? Tiene un poco en la línea de lo que hacía Valle-Inclán, que se esmeraban mucho en hacer en el nivel literario de las acotaciones. Y entonces, en ese sentido, la forma en que Alonso nos explica y nos sitúa en el paisaje ni en el momento de la obra es muy importante. Y en ese sentido el recurso de la música y la musicalidad es constante en la obra. ¿Y cómo fue adaptar una obra que tiene tantísimos personajes? Una treintena más o menos en la Umbría aparecen. Pues mira, fue difícil porque yo quería trabajar con la convención teatral. En el teatro utilizamos mucho la convención, es decir, es un espacio de creación donde la convención es un recurso muy habitual. Es decir, en el teatro podemos decir yo me escondo y estoy así, estoy escondido. O como hacían, bueno, la mayor convención teatral es que en el Teatro del Siglo de Oro los personajes femeninos los interpretaban hombres, actores masculinos, ¿no? Y era una convención. Tú sabías que aquella chica adolescente que se llama Julieta y está interpretada por un señor, en realidad es una adolescente mujer, ¿no? O sea, esas son convenciones teatrales. Yo quería trabajar en este concepto en la danza, ¿no? Trabajar en las convenciones teatrales dentro de la danza. Y que los personajes cambiaran de vestuario, cambiaran de interpretación, cambiaran de personaje, la energía, el movimiento, la manera de comportarse en el escenario, ¿no? Entonces me sirvió para trabajar en ese sentido y poder trabajar con los bailarines distintos personajes. Era algo que también me apetecía mucho trabajar y explorar por ahí. Y utilizando el recurso de la convención y tratando de hacer una dramaturgia en la que entraran aquellos personajes más importantes para el desarrollo de la acción, pues ese fue un poco el criterio que utilicé para hacer el traslado de un lenguaje a otro. Quino tenía como muy claro los personajes que él quería que estuvieran presentes en la obra, ¿no? Entonces lo primero que hicimos fue hacer audición, seleccionar los bailarines, y una vez vimos a los bailarines, Quino iba, ¿no?, asignando un rol o un personaje a cada bailarín. Cada bailarín tenía que buscar el movimiento que iba a definir su personaje. Y luego toda la parte de dramaturgia, Quino dio muchas herramientas para que ellos como bailarines pudieran interpretarlo. Por ejemplo, en el caso de Demetria era la abuela, ¿no?, de las hermanas, y Demetria todo lo que marcaba era como muy recto, muy rígido, y en cambio Salvadora era una persona que deseaba, ¿no?, escapar de la muerte, de la familia, y sus movimientos eran mucho más
ondulantes, más respirados, era otro tipo de personaje. Lo primero que hicimos fue escuchar de manera exhaustiva toda la música que Quino como director había elegido, ¿no?, para poner en acción toda la obra de Alonso Quezada. La música que ha elegido Quino Falero ya llevaba años existiendo, son obras que he ido haciendo pues, en los últimos años de mi trayectoria. Y para mí es donde ha estado la magia, ¿no?, que parece que la música ha sido creada específicamente para este evento. Hubo su dificultad porque la obra lleva al espectador a otro tipo de músicas, a otro tipo de sonidos, que no son pues tan rítmicas o tan a tiempos como yo estoy acostumbrada a usar para ponerme en movimiento. No es fácil para ser bailada. Muchas veces los bailarines están acostumbrados a sentir la pulsación rítmica en compases o pulsos pares, casi siempre en 4, en 8, y mi música constantemente cambia de ritmo, va 3, 5, 7, 4, constantemente cambios, entonces eso les sorprendía muchísimo a los bailarines. Había un momento que ellos decían, somos incapaces de, por el tipo de ritmo que lleva, de deducir cuándo va a terminar, pero se dieron cuenta que había en total 17 pulsos que iban marcando rítmicamente y terminaba para poder hacer un gesto corporal y dar fin, ¿no?, a la escena. Entonces cuando ya descubrieron que eran 17 pulsos, ya, pues ya estamos tranquilos. Utilizo también textos del propio Manolo Millares que los músicos susurran y se entremezclan con los sonidos de los instrumentos. Y esa es una de las escenas de la Umbría, donde están los bailarines en torno a una mesa comedor, salen los espíritus, los fantasmas de la Umbría, y vamos, es que encaja, pero es que iba a la perfección. La Umbría atrajo también a otro artista canario, a Pepe Damaso, que en 1975 rodó una película con el mismo título, La Umbría. ¿Te ha influido de alguna manera esta cinta? Sí. Sí, porque vinculo mucho, vi la película hace muchísimo tiempo, yo creo que casi al mismo tiempo, o muy cerca de cuando leí la Umbría, entonces hay algunas imágenes que tengo absolutamente ligadas, de la película que tengo ligadas a la obra. Lo he podido hablar con Pepe Damaso, hemos tenido ocasión de compartir su proceso y el mío, y ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, de los momentos más gratificantes para mí de este proceso de creación, porque para Pepe también él se sintió muy, muy atraído por la obra de Alonso Quezada, y él me contaba que siempre tuvo la necesidad de crear algo, ¿no? Y me identifiqué mucho con esa sensación porque a mí me pasó lo mismo. Y creo que bueno, el haberme encontrado con alguien que hace tantos años hizo también un trabajo cambiando el lenguaje también, porque él se lo llevó al lenguaje audiovisual y yo me lo llevé al lenguaje coreográfico, pues hemos encontrado muchos puntos de encuentro que hemos compartido y a mí me sirvieron muchísimo para el camino creativo de la Umbría, y desde luego que muchísimas imágenes de la película están ligadas a la obra y muchas me han servido de inspiración para el trabajo escénico. Yo lo vi cuando hablé con él, vi el talento y la experiencia que tenía y el entusiasmo que tenía para hacer la Umbría como el mío. La Umbría significa en mi ya larga carrera, tengo 89 años, dentro de unos días cumplo años porque soy sagitario, como Alonso Quezada, viene por un canto que yo, como toda mi obra, hasta una etapa determinada, la inspiración ha sido Agaete. La acotación teatral de la obra de Alonso la sitúa en Agaete con los nombres de Tirma, las nieves, Agaete, el valle. La gente habla con el lenguaje, fue fiel al lenguaje de la gente de Agaete, y entonces dije, aquí tengo que hacerlo. Amargura es, primero fue la madre, ahora el mar se precipita,
Desde luego, de este golpe se van todos. Y yo dije, no, tiene que ser con gente de Agaete. Y claro, encontrar a la protagonista, a una chica que tuviera, que quiere huir de sí misma, quiere huir de la casa, quiere huir de la tuberculosis, quiere huir de la muerte, quiere huir del mar, que ella en el fondo era una mujer muy interesante, ella y los personajes y el paisaje, que él lo nombra y lo describe. Una de las cosas como valores literarios que tiene la Umbría es las acotaciones teatrales que parecen de Valle Inclán, que ya son casi cinematográficas. Tengo sueño, pero no sé si es sueño o miedo. Yo le fui muy fiel al texto de Alonso, pero intervine y añadí cosas personales mías, que son las que se quedan en la imagen de la gente. El personaje que ella busca, que la va a salvar de la casa, de la enfermedad, soy yo desnudo de espaldas con la calavera en la cabeza. Cuando vino Quino a hablar conmigo de la Umbría, yo vi que sabía, que tiene talento y que lo hacía con un entusiasmo y con un conocimiento de Alonso, de la muerte, de la tuberculosis, del pueblo y de tal, y dijo, no, aquí, y ha habido, él ha partido de mi película. Otra de las peculiaridades del montaje que has hecho es que han compartido previamente al estreno todo el proceso creativo. ¿Cómo ha sido esto? Sí, cuando yo presenté el proyecto me planteaba que iba a ser como muchísimo trabajo para luego la escasa vida que tienen los espectáculos en Canarias. En Canarias los procesos de exhibición en las artes escénicas son cortísimos, simplemente porque tenemos un circuito de exhibición muy corto, tenemos muy pocos espacios y la vida de los espectáculos se reduce muchísimo en comparación con la vida de otros espectáculos del continente. Esto para mí hace que los procesos creativos se vuelvan cada vez más cortos y menos precisos, porque las compañías se ven obligadas a crear constantemente, porque el producto que has creado no le puedes dar un desarrollo de exhibición demasiado amplio, ¿no? Y para mí esto a veces perjudica los procesos. Entonces, por un lado, me apetecía tener un proceso lo suficientemente amplio y rico donde pudiéramos estar trabajando y explorando tranquilamente, sin tener ninguna presión. Y luego, por otro lado, sentía que no se conocen los procesos de creación en las artes escénicas. Muchas veces me ha pasado que me han confundido mi trabajo con el del escenógrafo, con el del dramaturgo. Son oficios que se desconocen bastantes, ¿no? O sea, tú puedes saber que puede hacer un coreógrafo a lo mejor, porque es mucho más visible la danza, pero un director de escena no es común que la gente sepa lo que es, ni la diferencia que hay entre un escenógrafo, un dramaturgo, un director o un coreógrafo, ¿no? Entonces me apetecía mucho divulgar en qué consiste el proceso de creación, divulgar los procesos creativos para acercarlos a la ciudadanía y buscar de esa manera el respaldo social que muchas veces reivindicamos los trabajadores del arte y la cultura. Entonces, en ese sentido, diseñamos un programa de actividades para compartir el proceso de creación de la Umbría. Hicimos pues actividades como cursos, dimos todos los miembros del equipo artístico de la Umbría, la iluminadora, el escenógrafo, el figurinista, yo mismo, hicimos cursos con distintos estudiantes de artes escénicas, de artes plásticas, y fueron muy solicitados. Compartimos por bibliotecas también el momento de creación en los que estábamos, las bibliotecas como un lugar donde se guarda y se comparte el pensamiento. Me parecía un lugar ideal para compartir con la ciudadanía el proceso de creación, y ahí íbamos algunos bailarines, algunos miembros del equipo, y mostrábamos pues parte de los vídeos del ensayo, figurines, bueno, material del que habíamos partido para la creación, y lo compartíamos. Y este ejercicio fue bastante interesante. En ese sentido, creamos este proyecto que le llamamos Creando la Umbría, y que cruzó de forma transversal a nuestro proceso de creación, y pudimos compartir con la ciudadanía todo lo que estábamos haciendo, y yo creo que eso fue bastante rico. Para llegar a esto, hay que hacer antes mucho
de esto. Antes de subir al escenario, el equipo artístico de La Umbría realizó un exhaustivo trabajo de investigación, preparación y ensayo. Actores, actrices, bailarines, escenógrafos, iluminadores, compositoras y coreógrafas pusieron todo su saber al servicio del texto de Alonso Quesada y la visión de Quino Falero. No quiero ver la realidad ya la veo en el final. No quiero trabajar la realidad, quiero trabajar, quiero ver. Cuando trabajamos el lenguaje del movimiento, abstraer. Y luego compartieron ese saber con la ciudadanía. Durante 3 meses previos al estreno, el proyecto Creando la Umbría abrió al público la posibilidad de conocer directamente el proceso que lleva la Umbría del ensayo a las tablas. Desde talleres técnicos destinados a profesionales del sector hasta lecturas dramatizadas del poema de Alonso Quesada o ensayos abiertos al público en distintos entornos para descubrir en la distancia corta cómo, 100 años después, la Umbría vuelve a crearse y a recrearse. ¿Quino, estás con algún proyecto ahora entre manos? Sí, estoy con varias cosas entre manos. Fuera de en Madrid tengo un proyecto ahora que me apetece poner en marcha, un proyecto que vuelvo a hacer con Nando López y que tenemos muchas ganas de poner en marcha, y espero que se sigan dando las circunstancias para que lo podamos poner en pie, porque los trabajos en artes escénicas nacen con mucha fragilidad y es muy fácil que en el camino sucedan cosas que hagan que se tuerzan, pero bueno, yo confío en que podamos sacarlo adelante, y estoy muy contento de poder hacerlo. Pues te deseamos muchos éxitos y muchas gracias por acompañarnos hoy en Canarias Escultura. Muchísimas gracias a ustedes, un placer haber estado aquí compartiendo mi trabajo con todos ustedes. Avisero, sitio o paraje sombrío, Umbría. En esos aviseros siempre se nota la humedad porque están orientados al norte.